Lucía limpiaba los hoteles de Alejandro cada noche y con lo poco que ganaba cuidaba a su madre enferma. Él la mandó vigilar creyendo que era una ladrona, pero cuando cruzó la puerta de su casa, descubrió que su propia familia le había arruinado la vida. Esa noche, Alejandro Vidal cometió el error más importante de su vida. No fue una decisión grande. No fue una firma en un contrato ni una orden en una junta directiva. Fue algo mucho más simple y mucho más irreversible. Decidió seguir a una mujer que no sabía que la estaban siguiendo, hasta una casa que él nunca debería haber visto. Y lo que encontró adentro de esa casa lo destruyó de una manera para la que ningún éxito empresarial lo había preparado. Pero esa noche todavía no había llegado. Primero llegó la llamada. Eran las 7:15 de la mañana cuando Gloria Méndez, supervisora del área de limpieza del Hotel Vidal Imperial, marcó la extensión directa de su jefe con una voz que pretendía ser neutral y no lo lograba del todo. «Don Alejandro, necesito hablarle de algo delicado. Sobre una empleada del piso 22. Alejandro Vidal tenía 32 años, el apellido más reconocido en la industria hotelera de la región y la costumbre de resolver problemas antes de que terminaran de explicárselos. Era dueño del Grupo Vidal, una cadena de 5 hoteles que su padre, don Aurelio, había construido desde cero y que él había multiplicado con una frialdad estratégica que sus competidores admiraban en público y temían en privado. Era el tipo de hombre que no necesita levantar la voz porque el silencio ya dice suficiente. «Dime», respondió sin levantar los ojos del reporte que tenía enfrente. «Es Lucía Paredes, señor. Lleva semanas saliendo con bolsas que no deberían salir. Artículos del almacén, productos del minibar, toallas de repuesto. Nada escandaloso de un solo golpe, pero los números no mienten, y siempre coincide con su turno». Alejandro giró levemente la silla. Afuera, la ciudad ya estaba despierta, y él todavía no había tomado el primer café del día. «¿Cuánto tiempo llevas notando esto?» «Casi un mes, señor». «¿Por qué no me dijiste antes?» Hubo una pausa, breve pero honesta. «Porque Lucía es la mejor empleada que tengo en ese piso, don Alejandro. Quería estar segura antes de hablar. No quería equivocarme con ella». Eso lo detuvo un instante. «La mejor empleada que tengo». No era la descripción que normalmente precedía una acusación de robo, pero los números no mentían. Gloria tampoco. «Ponla bajo observación. Sin confrontarla. Dame una semana». Colgó, y se quedó mirando el reporte que ya no podía leer. Los días que siguieron tuvieron esa tensión particular que existe cuando alguien observa sin ser visto. Gloria enviaba reportes cada 2 días. Nada explosivo, nada definitivo, pero los patrones seguían ahí con la persistencia silenciosa de las cosas que son verdad. Lucía salía con bolsas. Lucía tardaba más de lo necesario cerca del almacén. Lucía, siempre puntual, siempre eficiente, siempre invisible de esa manera en que los buenos empleados saben serlo, estaba haciendo algo que no debía. O eso parecía. Al 5.º día, Alejandro tomó la decisión que sus asesores habrían desaconsejado. Iría él mismo. No porque fuera necesario. Tenía gente para eso. Tenía protocolos, tenía seguridad. Tenía todo un sistema diseñado exactamente para situaciones como esta. Pero algo en él, algo que no supo nombrar en ese momento, necesitaba ver con sus propios ojos a dónde iba esa mujer cuando salía del hotel. Necesitaba entenderlo. No solo saberlo. Esa diferencia tan pequeña en apariencia sería la que lo cambiara todo. Lucía Paredes salió por la puerta de servicio a las 8:16 de la noche. Alejandro la vio desde su automóvil, estacionado a distancia suficiente para no ser notado. Apareció con el uniforme todavía puesto, cargando una bolsa de tela contra el costado con el gesto de quien carga algo pesado, pero ha aprendido a no demostrarlo. Caminó directo a la parada de autobús sin mirar hacia los lados, sin el ritmo cansado de quien termina un turno y ya no piensa en nada. Caminaba como alguien que tiene a dónde llegar, como alguien que tiene una prisa real y silenciosa. El autobús llegó. Alejandro siguió desde el auto. La ciudad fue cambiando afuera de la ventanilla de una manera que Alejandro conocía en teoría, pero nunca había experimentado de cerca. Los barrios elegantes cedieron paso a los funcionales a los humildes, y los humildes a algo que ya no tenía nombre amable. Calles sin asfalto, postes sin luz, casas construidas con lo que había disponible en el momento en que se necesitaban,
sin más plan que sobrevivir al siguiente mes. Lucía bajó en una parada sin señalización y desapareció por un callejón angosto. Alejandro estacionó el auto y la siguió a pie. Caminó por esas calles que sus zapatos nunca habían pisado, sintiendo algo que no era miedo pero se le parecía. Algo que era más bien la incomodidad física de estar en un lugar que le recordaba que el mundo era mucho más grande y mucho más duro de lo que su vida cotidiana le permitía ver. La casa estaba al fondo de una calle que no terminaba de decidir si era calle o baldío. Era pequeña, de bloque sin revocar, con el techo de lámina sostenido en una esquina por un poste de madera. La puerta era de metal con una cerradura nueva que desentonaba con todo lo demás, como si fuera lo único que Lucía había podido comprar nuevo en mucho tiempo. Una sola ventana con luz adentro. Lucía sacó la llave, abrió, entró. Y Alejandro, actuando con un instinto que no habría sabido justificar ante nadie, se acercó hasta quedar junto a esa ventana. «Ya llegué, mamá». La voz de Lucía desde adentro era completamente distinta a la que usaba en el hotel. Más suave, más real. Era la voz de alguien que llega a un lugar donde no tiene que fingir nada. La respuesta tardó unos segundos. Era una voz débil, con ese temblor que no es miedo sino el cansancio acumulado de un cuerpo que ya no responde como antes. «Mi niña, ¿comiste algo?» «Comí en el trabajo. No te preocupes». «Mentira», dijo la voz mayor, con una ternura que atravesaba las paredes. «Siempre dices lo mismo y siempre llegas con hambre. Te conozco desde que naciste, Lucía». Alejandro se asomó por la rendija entre el marco y el plástico que cubría la ventana, y lo que vio le costó procesar. En una cama pequeña arrimada contra la pared del fondo, había una mujer mayor, pelo blanco, manos sobre la cobija con esa quietud de quien ha aprendido a moverse lo menos posible porque cada movimiento cuesta. Los ojos, sin embargo, estaban vivos, oscuros y alertas, con esa inteligencia intacta que a veces permanece cuando el cuerpo ya no acompaña. Lucía estaba arrodillada junto a la cama, tomándole las manos. Le revisaba los brazos con una delicadeza practicada, metódica, como quien ha aprendido a ser enfermera sin que nadie se lo haya enseñado. Le acomodó la almohada, le tocó la frente, y entonces abrió la bolsa. No era dinero. No era nada que pudiera vender. Sacó un frasco de crema hidratante del minibar de alguna de las suites, un jabón de manos de los que el hotel ponía en los baños premium, 2 toallas pequeñas, y al fondo, con cuidado casi reverencial, un frasco de solución antiséptica del almacén del piso 22. Los acomodó sobre la mesita de noche. Tomó el antiséptico, vertió un poco en un algodón, y empezó a limpiar con suavidad una herida pequeña en el brazo de su madre, en el lugar donde había una vía de acceso venoso mal curada. Doña Rosa cerró los ojos. No de dolor, de alivio. «Así», murmuró, «tus manos siempre saben». Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía sin hacer ruido. No estaba robando para vender, estaba robando para curar. Fue entonces cuando entró Tomás por una puerta interior, con una olla pequeña en las manos y una expresión demasiado seria para sus 16 años. Alto, delgado, con los mismos ojos oscuros de su madre y esa manera de moverse de quien ha aprendido a ocupar poco espacio para no molestar. «Ya está la sopa, mamá». «Gracias, mijo». «¿Hiciste la tarea?» «Casi. Casi no es sí». «Casi es casi», respondió él con media sonrisa, que duró exactamente un segundo antes de volverse seria de nuevo. «¿Cómo está la abuela?» «Igual», dijo Lucía, y en esa palabra de 4 letras había un peso que ningún adolescente debería tener que cargar, y que Tomás cargó sin pestañear, como quien ya sabe lo que significa, y ha decidido de todas formas seguir de pie. Se acercó a la cama y le dio a su abuela un beso en la frente. «Buenas noches, abuela». Doña Rosa le tomó la mano. Se la apretó con esa fuerza que queda cuando ya no queda mucha más. «Cuida a tu mamá», le dijo en voz muy baja. «Ella no se cuida sola». Tomás miró a Lucía. Lucía miró hacia otro lado. Alejandro se apartó de la ventana. Caminó de regreso al auto con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, como alguien que acaba de recibir un golpe que no vio venir. Se sentó al volante, apoyó los brazos sobre él, y se quedó así, en silencio, con la ciudad afuera haciendo su ruido de siempre, completamente ajeno al hecho de que adentro de ese automóvil,
Un hombre de 32 años estaba desmoronando algo que había tardado toda una vida en construir. Toda la semana había armado en su cabeza la imagen de una empleada deshonesta, una mujer que aprovechaba su posición, que abusaba de la confianza que se le había dado. Había construido esa imagen con datos, con patrones, con la lógica fría de un empresario que sabe leer números, y la imagen era técnicamente correcta. Lucía sí tomaba cosas del hotel, pero la conclusión era completamente, devastadoramente equivocada. Pensó en su padre, en don Aurelio Vidal. En ese hombre que había construido el grupo Vidal desde cero y que pocas veces hablaba de las personas que habían estado cerca mientras lo hacía. Pensó en cuántas historias como esta habían ocurrido en las sombras de ese imperio mientras él crecía sin verlas. Y por primera vez en su vida, esa ignorancia no le pareció neutral, le pareció imperdonable. Esa noche no durmió. Se quedó en su apartamento frente al ventanal, sin encender ninguna luz, dejando que la oscuridad fuera cómplice del silencio que necesitaba. Pensaba en doña Rosa, y en esas manos quietas sobre la cobija. Pensaba en Tomás, y en esa sopa, y en esa expresión que no debería tener 16 años. Pensaba en Lucía arrodillada junto a la cama con una delicadeza que ningún manual le había enseñado. Y pensaba, sobre todo, en algo que doña Rosa había dicho y que no podía sacarse de la cabeza. Cuida a tu mamá. Ella no se cuida sola. ¿Cuánto tiempo llevaba Lucía sin cuidarse a sí misma? ¿Cuánto tiempo llevaba cargando todo eso sin que nadie en su entorno laboral se preguntara siquiera cómo estaba? 2 años. Lucía llevaba casi 2 años trabajando en su hotel y él no sabía ni el nombre de su madre. A la mañana siguiente, Alejandro llegó antes de que empezara el primer turno. Esperó con la puerta entornada hasta que escuchó el sonido del carrito de Lucía, avanzando por el pasillo del piso 22. Se levantó. Caminó hasta la puerta. Lucía estaba de espaldas, preparando el turno con esa eficiencia silenciosa que él había ignorado durante 2 años. Movimientos exactos, sin pausa. La disciplina de alguien que no puede desperdiciar ni un minuto porque cada minuto fuera del hotel le hace falta en otro lugar. Lucía, llamó. Ella se giró. Sus ojos eran oscuros y tranquilos, con esa serenidad de las personas que han aprendido a no anticipar nada bueno cuando un superior las llama por su nombre. Buenos días, don Alejandro. Él dudó exactamente un segundo, y dijo lo que no había planeado decir, lo que salió antes de que cualquier cálculo pudiera detenerlo. Necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que hablar de algo importante. Los ojos de Lucía no cambiaron de expresión, pero sus manos, apoyadas sobre el carrito, se tensaron apenas. Solo un instante. Solo lo suficiente para que alguien que estuviera mirando de verdad pudiera notarlo. Y Alejandro, por primera vez en 2 años, estaba mirando de verdad. Lo que vio en esas manos no era culpa. Era el miedo silencioso de una mujer que ha construido todo sobre un hilo muy delgado, y que sabe, con esa sabiduría que solo da el sufrimiento, que los hilos delgados se cortan sin aviso, y que cuando se cortan, no hay red abajo. Hay conversaciones que uno ensaya mentalmente antes de tenerlas. Alejandro había ensayado esta. Mientras esperaba en su oficina con la puerta entornada, mientras escuchaba los pasos de Lucía aproximarse por el pasillo, había construido en su cabeza una versión ordenada de lo que iba a decir. Directa, profesional, sin espacio para la emoción. Le diría que sabía lo que había estado haciendo. Le daría la oportunidad de explicarse. Escucharía. Decidiría. Así funcionaban las cosas en el mundo de Alejandro Vidal, con estructura, con control, con la distancia necesaria para que las decisiones no se contaminaran con sentimientos que no venían al caso. Pero Lucía Paredes entró a esa oficina, y algo en el ensayo se rompió antes de que empezara. No fue su expresión, no fue ningún gesto dramático, ni ninguna señal evidente de lo que cargaba. Fue precisamente lo contrario. Lucía entró con una calma que no era indiferencia, sino armadura, con esa postura recta de las personas que han aprendido que mostrar miedo solo les da más poder a quienes ya tienen demasiado. Se sentó en la silla frente al escritorio, cruzó las manos sobre el regazo, y lo miró directamente a los ojos. Y Alejandro, que había pasado la noche construyendo argumentos, de repente no supo por dónde empezar. «Lucía», dijo finalmente, «gracias por venir.
Ella asintió una vez, no respondió nada más. No llenó el silencio con palabras innecesarias. Solo esperó, con esa quietud que a Alejandro le resultó más difícil de manejar que cualquier confrontación directa. «Necesito preguntarte algo», continuó él, y su voz sonó más cuidadosa de lo que había planeado, como si algo en él ya no quisiera hacerle daño a esa mujer, aunque todavía no supiera bien por qué. «Sobre las bolsas que has estado sacando del hotel». El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos Alejandro vio algo cruzar por los ojos de Lucía. No pánico, no negación. Algo mucho más complejo y mucho más devastador que cualquiera de esas dos cosas. Era rendición. La rendición silenciosa de alguien que lleva mucho tiempo esperando que llegue el momento en que todo se derrumba, y que cuando finalmente llega, ya no tiene fuerzas para fingir sorpresa. «Sé a qué se refiere», dijo Lucía. Su voz no tembló. Era plana y clara como una superficie de agua quieta. «Sé exactamente a qué se refiere, don Alejandro». Él esperó. Ella respiró una vez. Y habló. «Mi madre se llama Rosa Paredes. Tiene 71 años y lleva más de 2 sin poder caminar bien ni valerse por sí misma. Tiene una enfermedad que le fue apagando la movilidad despacio. Primero las piernas, luego los brazos, y los médicos dicen que seguirá avanzando. No hay cura. Solo hay manejo, y el manejo cuesta dinero que yo no tengo. Vivo con mi hijo Tomás en una casa que apenas es una casa, y entre el alquiler, la comida, los medicamentos de mi mamá y los gastos de Tomás en la escuela, mi sueldo no alcanza. No alcanza aunque trabaje 12 horas. No alcanza aunque no me compre nada para mí desde hace más de un año. No alcanza, don Alejandro. Y cuando algo no alcanza y uno tiene a su madre con una herida infectada en el brazo porque no puede pagar el antiséptico de la farmacia, uno hace lo que puede con lo que tiene cerca». Hizo una pausa. Se miró las manos por un momento, como si buscara algo en ellas. «No lo hice para vender nada. No lo hice por ambición ni por costumbre. Lo hice porque era lo único que tenía disponible para no dejar que mi mamá se complicara más. Y sé que eso no lo justifica legalmente. Sé que lo que hice está mal. Pero si tuviera que volver a ese momento, con mi mamá con fiebre y sin nada en casa para limpiarle la herida, lo volvería a hacer». Levantó la vista. Lo miró directamente otra vez. «Si me va a despedir, lo entiendo. Solo le pido que me dé hasta el fin de mes para buscar otro trabajo antes de que se haga efectivo. Por mi hijo». Alejandro no respondió de inmediato. Estaba procesando algo que iba más allá de las palabras que acababa de escuchar. Estaba procesando la manera en que Lucía las había dicho, sin súplica, sin dramatismo, con la dignidad intacta de alguien que ha tomado decisiones difíciles y está dispuesta a hacerse responsable de ellas aunque le cuesten todo. «¿Cuántos años lleva tu mamá enferma?», preguntó, y su voz sonó diferente incluso para él mismo. Menos jefe, más humano. Lucía parpadeó. Claramente no era la pregunta que esperaba. «Casi 3 años», respondió después de un momento. Empezó con los pies. Decíamos que era el cansancio, que ya se le pasaría. Pero no se le pasó. Fue avanzando despacio, y cuando los médicos pusieron nombre a lo que tenía, ya había perdido bastante movilidad. Ahora pasa la mayor parte del tiempo en cama. Puede sentarse con ayuda, puede mover los brazos un poco, pero caminar ya no puede. Probablemente no vuelva a poder. ¿Quién la cuida cuando tú estás en el trabajo? Tomás, mi hijo, tiene 16 años y sabe lo que tiene que hacer si ella necesita algo urgente. Le dejé el número del médico del centro de salud del barrio y el de una vecina que a veces se asoma. Pero básicamente es él, un adolescente de 16 años cuidando a una anciana enferma mientras su madre trabaja 12 horas. Alejandro lo dejó asentarse en silencio. ¿Y el médico? ¿Tiene seguimiento médico regular? Lucía dudó apenas un segundo. El tipo de duda que delata que la respuesta es incómoda. Teníamos citas en el hospital público cada mes, pero las últimas 2 las cancelé porque el transporte costaba más de lo que podía gastar ese día y necesitaba ese dinero para los medicamentos. El doctor Salinas, que es quien la atiende, me dijo que debería venir aunque sea cada 6 semanas, que el seguimiento es importante para ajustar las dosis, pero entre saber lo que debería hacer y poder hacerlo, hay una distancia que a veces no se puede cruzar. Alejandro se levantó despacio. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia afuera con las manos en los bolsillos.
de espaldas a Lucía. No porque estuviera evadiendo la conversación, sino porque necesitaba un segundo en que ella no pudiera ver su cara, porque su cara en ese momento no era la cara de un empresario gestionando un problema de recursos humanos. Era la cara de un hombre al que le estaban mostrando algo que había existido siempre muy cerca de él, y que él había preferido no ver. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Lucía? Casi 2 años, señor. ¿Y antes de aquí? Trabajé en otros hoteles, siempre en limpieza. Antes de eso, cuando mi mamá todavía podía moverse, ella también trabajaba. Trabajaba en casas de familia. Llevaba muchos años en ese trabajo. Alejandro se giró lentamente. En casas de familia, dijo. No fue una pregunta. Fue algo entre una afirmación y el principio de algo más grande que todavía no sabía cómo nombrar. Sí, respondió Lucía, y algo en su tono cambió de una manera casi imperceptible. Un leve cuidado nuevo en las palabras, como quien camina sobre un terreno que conoce pero sabe que puede ceder. ¿En qué zona de la ciudad? Lucía lo miró un momento antes de responder. En varias. Pero la mayor parte de su vida trabajó en Lomas del Pedregal. Alejandro conocía esa zona muy bien. Era el barrio donde había crecido. ¿En qué casas?, preguntó, y su voz salió más quieta de lo que pretendía. Lucía respiró. Y en ese momento, en esa respiración, Alejandro tuvo la certeza física, antes de que llegaran las palabras, de que lo que estaba a punto de escuchar iba a cambiar algo que no podría cambiarse de vuelta. La mayor parte del tiempo, dijo Lucía con una calma que costaba demasiado, trabajó en una sola casa, casi 20 años. Llegó cuando yo era pequeña y siguió hasta que su enfermedad ya no le permitió continuar. Era la empleada de confianza de la familia. Conocía cada rincón de esa casa. Conocía a los niños. Los vio crecer. Una pausa. Era la casa de su padre, don Alejandro. Mi madre trabajó para don Aurelio Vidal durante casi 20 años. El silencio que cayó sobre esa oficina fue distinto a todos los silencios anteriores. Alejandro no se movió. No dijo nada. Se quedó de pie junto a la ventana procesando una información que reorganizaba de golpe todos los elementos que creía tener claros. Doña Rosa Paredes. Una mujer a quien él nunca había puesto cara, cuyo nombre nunca había escuchado pronunciar en su casa de infancia con ningún peso especial. Había pasado casi 2 décadas en esa casa. Había conocido a su familia. Lo había conocido a él, probablemente cuando era niño, y no tenía manera de entender lo que significaba que alguien pasara 20 años de su vida cuidando la casa de otro. ¿Yo la conocí?, preguntó en voz baja. Lucía asintió. Usted era pequeño cuando ella empezó. Me imagino que no la recuerda. Los niños no suelen recordar a las empleadas de las casas donde crecen. No porque sean malos niños, sino porque nadie les enseña a mirar. No había acusación en esas palabras. Eran solo una observación. Una observación que entró en Alejandro como una aguja fina y se quedó ahí. ¿Por qué dejó de trabajar para mi padre?, preguntó. ¿Fue por la enfermedad? Lucía lo miró durante un momento que duró un poco más de lo necesario. Eso, dijo finalmente, es algo que preferiría que le preguntara a su padre directamente. Y en esa respuesta, en esa negativa amable y firme de elaborar más, Alejandro escuchó algo que le erizó la piel. No era evasión por miedo. Era la contención deliberada de alguien que conoce una verdad lo suficientemente pesada como para elegir con cuidado cuándo y cómo soltarla. Había algo más en esa historia, algo que Lucía sabía y que por ahora no iba a decir. Se quedaron en silencio los dos durante unos segundos. Afuera de la oficina, el hotel seguía funcionando con su ritmo de siempre. Carritos en los pasillos, ascensores, voces lejanas. El mundo normal de un martes cualquiera que no tenía idea de lo que estaba pasando adentro de esa habitación. Lucía, dijo Alejandro finalmente, no vas a ser despedida. Ella no mostró alivio inmediato. Solo lo miró con esa expresión que ya empezaba a reconocer, la de alguien que ha aprendido que las buenas noticias casi siempre vienen con algo pegado atrás. El sueldo que tienes ahora no es suficiente para lo que estás cargando. A partir de este mes va a cambiar. Y los gastos médicos de tu madre van a estar cubiertos por la empresa mientras sigas trabajando aquí. Lucía abrió la boca. La cerró. Don Alejandro, yo no vine aquí a pedir... Lo sé, la interrumpió él. No estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Y hay una diferencia importante entre las dos cosas.
Ella lo miró durante un momento largo, y por primera vez desde que había entrado a esa oficina, algo en su cara cambió. No fue una sonrisa. Fue algo más pequeño y más difícil de sostener que una sonrisa. Fue el gesto brevísimo de alguien que ha cargado sola tanto tiempo, que recibir ayuda le resulta casi más difícil que seguir cargando. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué hace esto? Alejandro tardó en responder. Podría haber dicho algo corporativo. Algo sobre responsabilidad empresarial o sobre políticas de bienestar del empleado. Tenía ese vocabulario disponible y habría sido más fácil usarlo. Pero dijo la verdad, porque anoche vi cómo limpiabas la herida de tu madre con lo poco que tenías, y porque me di cuenta de que llevas 2 años trabajando para mí, y yo no sabía ni su nombre. Lucía no respondió. Bajó la vista un momento hacia sus manos. Esas manos que Alejandro había visto tensarse sobre el carrito esa mañana y que ahora estaban quietas sobre su regazo con una quietud distinta, menos defensiva. Apenas, más descansada. Hay algo que necesito que sepas, dijo Lucía sin levantar la vista todavía. Algo sobre mi madre y sobre esta empresa que tarde o temprano va a salir a la luz de todas formas. Y prefiero que lo sepas por mí antes de que lo descubras de otra manera. Alejandro se sentó despacio en el borde del escritorio. Te escucho. Lucía levantó la vista. Y en sus ojos había algo que no había estado antes. No era miedo, no era rendición. Era la determinación tranquila de alguien que finalmente ha decidido que llegó el momento de decir la verdad, aunque cueste, aunque cambie todo, aunque no haya manera de saber todavía si lo que viene después va a ser mejor o peor que lo que había antes. Mi madre no dejó de trabajar para su padre solo por la enfermedad, dijo. La dejaron ir. Y la manera en que lo hicieron después de casi 20 años es algo que usted necesita saber, porque tiene que ver con quién es su padre y con quién ha sido usted sin saberlo. Afuera, el hotel seguía su ritmo de martes cualquiera. Adentro, algo estaba a punto de romperse para siempre. Hay preguntas que uno evita hacerle a su padre, no porque no quiera saber la respuesta, sino porque en algún lugar muy adentro ya sospecha que la respuesta va a obligarlo a ver a ese hombre de una manera diferente, y ver a tu padre de una manera diferente es uno de esos dolores para los que nadie te prepara, porque el mundo asume que los padres son lo que parecen ser, y muy poca gente habla de lo que pasa cuando descubres que no lo son. Alejandro Vidal tenía 32 años, y nunca le había hecho a don Aurelio una pregunta que su padre no quisiera responder. Eso estaba a punto de cambiar. Después de que Lucía salió de la oficina, Alejandro se quedó inmóvil durante varios minutos. La conversación había terminado con ese gancho suspendido en el aire. Esa frase que Lucía había dejado caer con la precisión de alguien que sabe exactamente el peso de lo que suelta. Tiene que ver con quién es su padre, y con quién ha sido usted sin saberlo. No era una acusación. Era algo más difícil de manejar que una acusación. Era una invitación a abrir una puerta que llevaba años cerrada, sin saber qué había adentro, sabiendo únicamente que lo que había adentro llevaba mucho tiempo esperando salir. Canceló las reuniones de la tarde, algo que en 2 años de gestión del grupo hotelero no había hecho nunca por razones personales. Su asistente lo miró con una sorpresa que intentó disimular y no lo logró del todo. Alejandro no le dio explicaciones. Tomó el auto y manejó durante 40 minutos hasta la casa donde su padre había vivido toda su vida adulta. La misma casa donde él había crecido, en Lomas del Pedregal, con sus paredes de piedra natural y su jardín que alguien cuidaba siempre, con una dedicación que Alejandro nunca había pensado en agradecerle a nadie. Don Aurelio Vidal tenía 68 años, y la contextura de un hombre que había trabajado con las manos antes de aprender a trabajar con la cabeza. Bajo, de hombros anchos, con ese cabello completamente blanco que llevaba desde los 50, y que le daba una autoridad visual que él nunca necesitó cultivar porque ya la tenía de todas formas. Estaba en el jardín trasero cuando Alejandro llegó, sentado en una silla de madera con un café en la mano, y el periódico doblado sobre la mesa, mirando hacia los árboles con esa expresión de los hombres mayores que han aprendido a estar quietos, sin que la quietud los inquiete. Levantó la vista cuando escuchó los pasos de su hijo. No esperaba visita, dijo. No era un reproche, era una observación. Lo sé, respondió Alejandro. Necesito hablar contigo de algo. Don Aurelio lo miró un momento.
Ese mirar suyo que no evaluaba sino que pesaba, que tomaba la medida de las cosas antes de decidir qué hacer con ellas. «Siéntate», dijo. Alejandro se sentó frente a él. No aceptó el café que su padre le ofreció con un gesto. Fue directo, porque con don Aurelio los rodeos no funcionaban y él lo sabía desde niño. «¿Conoces a una mujer que se llama Rosa Paredes?» La reacción de su padre no fue dramática. No hubo sobresalto ni cambio brusco de expresión. Fue algo mucho más revelador que todo eso. Fue una quietud repentina. La quietud específica de alguien que escucha un nombre que reconoce de inmediato y que en el segundo siguiente decide cuánto va a mostrar. «¿Por qué me preguntas eso?», dijo don Aurelio. Y su voz sonó igual que siempre, pero algo en el ritmo era diferente, muy levemente. Lo suficiente para que Alejandro, que había crecido aprendiendo a leer a ese hombre, lo notara. «Porque su hija trabaja para mí. Lleva casi 2 años en el hotel. Y esta mañana me enteré de que Rosa Paredes trabajó en esta casa durante casi 20 años. Don Aurelio miró hacia los árboles. Tomó un sorbo de café. Lo dejó sobre la mesa con una calma que Alejandro reconoció como la misma calma que su padre usaba en las negociaciones difíciles. La calma que no era paz, sino control. «Rosita», dijo finalmente, en voz baja. Y en ese diminutivo había algo que Alejandro no esperaba encontrar en la voz de su padre. Una textura diferente. Algo que se parecía mucho a la nostalgia y que don Aurelio claramente no tenía intención de exhibir. «¿Cómo está?», preguntó. «Mal», respondió Alejandro sin suavizarlo. «Su hija la cuida sola. Está debilitada. No puede moverse bien. Y hasta esta mañana no tenía cobertura médica adecuada. Lucía llevaba meses sacando antiséptico y productos de limpieza de mi hotel para curarle las heridas porque no le alcanzaba para comprarlos». Don Aurelio no respondió de inmediato. Siguió mirando los árboles. Y Alejandro vio algo que en 32 años de vida nunca había visto en el rostro de su padre. Lo vio acusar el golpe. No lo mostró como lo mostraría otra persona. No hubo gesto visible ni expresión que cambiara dramáticamente. Pero hubo algo en los ojos de don Aurelio, algo brevísimo y muy profundo, que se parecía al dolor real. Al tipo de dolor que viene de saber que algo que uno hizo, o dejó de hacer, tuvo consecuencias que llegaron mucho más lejos de lo que se permitió imaginar. «¿Por qué dejó de trabajar aquí?», preguntó Alejandro. Y esta vez su voz no era la de un hijo haciendo una pregunta incómoda. Era la de un hombre que necesita una respuesta y no va a irse sin ella. Don Aurelio dejó el café sobre la mesa. Se recostó levemente en la silla. Y por un momento, Alejandro creyó que iba a esquivar la pregunta, con esa habilidad que tenía para convertir cualquier conversación difícil en algo que terminaba siendo sobre otra cosa. Pero no lo hizo. «La empresa estaba pasando por un momento complicado», dijo. «Hace unos años. Tú ya estabas al frente del grupo, pero yo todavía manejaba algunas cosas administrativas de la casa. Hubo que hacer recortes. Rosita llevaba muchos años aquí, y su sueldo se había ajustado con el tiempo, había acumulado beneficios, antigüedad. En el balance era un egreso significativo». Alejandro lo miró fijamente. «¿La despediste por dinero?». No fue una pregunta. Fue una constatación dicha en voz baja, con esa precisión quirúrgica que a veces tienen las verdades simples cuando se dicen sin adornos. Don Aurelio no respondió inmediatamente, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «Llevaba casi 20 años en esta casa», continuó Alejandro. «20 años, papá. ¿Y la liquidaste como si fuera un gasto en una hoja de cálculo?». «No fue tan simple», dijo don Aurelio, y por primera vez en la conversación su voz perdió algo de esa solidez característica. Hubo una liquidación correcta. Se siguieron todos los procesos. «¿Los procesos?», repitió Alejandro. «¿Eso es lo que importa? ¿Que los procesos estuvieran correctos?». Don Aurelio lo miró entonces, directamente, con esa mirada que desde niño le había parecido a Alejandro la más difícil de sostener en el mundo, porque era una mirada que no pedía ni daba permiso para nada. Simplemente era. «Lo que importa», dijo don Aurelio con una calma que ahora costaba más sostener, «es que en ese momento tomé una decisión de negocios, como tomé miles de decisiones de negocios a lo largo de mi vida. Algunas resultaron bien, otras, con el tiempo, las veo diferente. ¿La ves diferente a esta?». Una pausa larga. «Sí», admitió don Aurelio en voz muy baja.
Esta la veo diferente. Fue la primera vez en la vida de Alejandro que escuchó algo parecido a un arrepentimiento en la voz de su padre. No era una disculpa. Don Aurelio Vidal no se disculpaba. Pero era algo. Era el reconocimiento de que algo había estado mal, y de que ese algo había tenido un costo real en una vida real, y que ese costo no había sido abstracto ni estadístico, sino concreto y humano, y tenía nombre. Rosa Paredes. Rosita. La mujer que había pasado casi 20 años en esa casa y que ahora estaba en una cama que no podía dejar, siendo cuidada por una hija que robaba antiséptico de un hotel de lujo porque era lo único que tenía disponible. «Hay algo más que necesitas saber», dijo don Aurelio después de un silencio que pesó entre los dos como algo físico. Alejandro esperó. «Cuando Rosita empezó a trabajar aquí, tú tenías 8 años. Se quedó hasta que tuviste 27. 19 años, no 20. Pero sí, casi 2 décadas. Y en ese tiempo, Alejandro, esa mujer no fue solo una empleada de esta casa. ¿Qué quieres decir?» Don Aurelio tomó el café. Lo miró adentro de la taza como si buscara las palabras ahí. «Cuando tu madre se fue, tú tenías 11 años. Rosa tenía 40 y pocos. Y durante los años que siguieron, mientras yo intentaba mantener el negocio y criar a un hijo solo, y no derrumbarme, Rosa fue la persona que sostuvo esta casa de verdad. No solo limpiándola, sosteniéndola. Estaba aquí cuando tú llegabas de la escuela. Te daba de comer cuando yo llegaba tarde. Sabía cuándo estabas triste aunque no lo dijeras. Te conocía de una manera que yo, en ese período, no me podía permitir el lujo de conocerte». Alejandro sintió algo moverse en su pecho, algo que venía de muy atrás. «Yo la recuerdo», dijo en voz baja, y era verdad. Hasta ese momento no había conectado el nombre con la cara, pero ahora sí. Una mujer de cabello oscuro que se volvió canoso despacio con los años, que siempre tenía algo caliente en la cocina, que nunca levantaba la voz pero que tenía una manera de decir las cosas que hacía que uno las escuchara. Una presencia constante y silenciosa en los años más difíciles de su infancia. Tan constante y tan silenciosa que él había crecido sin pensar en ella como una persona con una vida propia, con una historia, con una hija que también crecía en algún lugar mientras su madre cuidaba la casa de otro. «La recuerdo», repitió. «Y no supe su nombre hasta hoy». Don Aurelio no respondió, pero algo en su postura cambió. Se asentó de otra manera en la silla, como si el peso de lo que llevaba se hubiera redistribuido de golpe. «¿Sabe Lucía todo esto?», preguntó. «Sabe que su madre trabajó aquí. Lo que no sé es cuánto le contó Rosa sobre esos años, ni cuánto sabe sobre la manera en que fue despedida». Don Aurelio cerró los ojos un momento. «Hubo algo más», dijo. «Algo que no está en ningún papel de liquidación». Alejandro esperó sin moverse. «Cuando tomé la decisión de prescindir de sus servicios, Rosa llevaba meses con los primeros síntomas de lo que después supimos que era su enfermedad. Yo lo sabía. Ella me lo había dicho porque éramos lo suficientemente cercanos como para que me lo dijera. Y aún así tomé la decisión. Porque los números no cuadraban y yo necesitaba resolver eso, y en ese momento fui capaz de separar lo que sabía de lo que decidí». El jardín estaba completamente quieto. Hasta el viento parecía haberse detenido. «La despediste sabiendo que estaba enferma», dijo Alejandro, y su voz salió tan plana, tan sin inflexión, que fue más devastadora que cualquier grito. Don Aurelio abrió los ojos. Los tenía brillantes de una manera que Alejandro no le había visto nunca. «Sí», dijo, «una sola palabra, 3 letras». Y en esas 3 letras había una confesión que don Aurelio Vidal había cargado durante años, en silencio, con esa manera suya de cargar las cosas que era no hablar de ellas nunca, y seguir adelante, como si el movimiento hacia adelante pudiera compensar lo que se había dejado atrás. Alejandro se levantó despacio, no de golpe, no con ira visible. Se levantó como alguien que necesita poner distancia entre él y lo que acaba de escuchar para poder procesarlo sin romperse ahí mismo. Caminó hasta el borde del jardín. Se quedó de espaldas a su padre, mirando hacia los mismos árboles que don Aurelio había estado mirando cuando llegó, y pensó en Lucía. En esa oficina esa mañana, con las manos quietas sobre el regazo y la voz sin temblor diciendo la verdad, aunque le costara todo. Pensó en Tomás con su olla de sopa y sus 16 años cargando lo que no le correspondía.
Pensó en doña Rosa con los ojos vivos y las manos sobre la cobija, y esa frase que le había dicho a su nieto: «Cuida a tu mamá, ella no se cuida sola», y pensó en sí mismo. En los 32 años que había vivido dentro de ese apellido, como dentro de una armadura, sin preguntarse nunca qué había debajo de las decisiones que construyeron ese apellido, sin preguntarse nunca a quién le había costado algo lo que a él le llegó como herencia. Se giró hacia su padre. «Voy a encargarme de Rosa Paredes», dijo, «de su tratamiento, de sus medicamentos, de todo lo que necesite. Y voy a hacerlo no como un favor, sino como lo que es, una deuda. Una deuda que esta familia tiene con esa mujer y que se debió haber pagado hace años». Don Aurelio lo miró durante un momento largo. «Lo sé», dijo finalmente, y dejó que esas dos palabras dijeran todo lo que no podía decir de otra manera. Alejandro asintió. Tomó las llaves del auto, y antes de irse, se detuvo un momento. «¿Ella sabe dónde vives?», preguntó. «¿Rosa sabe que sigues en esta casa?». Don Aurelio tardó un segundo. «No lo sé. Probablemente sí. Rosita siempre supo todo lo que pasaba en esta casa. Era su manera de ser». Alejandro lo miró una vez más, y en esa mirada había algo nuevo, algo que no había estado antes en ninguna de las miradas que le había dirigido a su padre en 32 años de vida. No era odio, no era decepción simple. Era algo más complejo y más maduro que cualquiera de esas dos cosas. Era la mirada de un hijo que acaba de ver a su padre como lo que realmente es. No el hombre invencible de la infancia, ni el empresario implacable de la adultez, sino un hombre. Con todo lo que esa palabra contiene de grandeza y de fracaso, de logros reales y de errores que no tienen arreglo, pero que tal vez, si uno es valiente lo suficiente, todavía pueden tener consecuencias que importen. Manejó de regreso a la ciudad con la ventana abierta, dejando que el aire le golpeara la cara, pensando en que al día siguiente tenía que hablar con Lucía de nuevo. Que había cosas que ella necesitaba saber y cosas que él necesitaba decirle. Que la historia entre esas dos familias era más larga y más enredada de lo que cualquiera de los dos había imaginado esa mañana en la oficina. Y pensando también en algo que no podía quitarse de la cabeza. Doña Rosa había pasado 19 años en esa casa. Lo había visto crecer. Había estado presente en los años más difíciles de su infancia, después de que su madre se fue, cuando don Aurelio trabajaba sin parar y la casa necesitaba a alguien que la sostuviera de verdad. Y su hija, sin saber exactamente todo eso, había terminado trabajando para él. No era coincidencia. Alejandro lo sabía. Las cosas así nunca son coincidencia. Son el resultado de decisiones tomadas años antes, de caminos que se cruzan, porque la vida tiene esa manera implacable de cerrar los círculos que la gente deja abiertos. El círculo estaba ahí, abierto desde hacía años, esperando que alguien tuviera el valor de cerrarlo bien. Y Alejandro Vidal, por primera vez en su vida, sentía que ese alguien tenía que ser él. Hay cosas que las madres guardan para proteger a sus hijos, no por cobardía, no por debilidad, sino porque existe un tipo de amor que calcula, que mide, que decide conscientemente cuánto peso puede cargar una persona antes de que ese peso la doble. Y las madres que han visto sufrir a sus hijos desarrollan un instinto feroz para detectar ese límite y no cruzarlo, aunque eso signifique cargar solas con cosas que no deberían cargarse solas. Doña Rosa Paredes había guardado muchas cosas durante muchos años. Pero esa tarde, cuando Alejandro Vidal tocó la puerta de su casa, supo que el tiempo de guardarlas había terminado. Lucía no estaba. Había salido a hacer unos trámites que no podían esperar, y Tomás había abierto la puerta con esa expresión de adolescente que calibra en décimas de segundo si la visita representa una amenaza o no. Cuando vio a Alejandro, la calibración fue evidente. No era miedo, era la desconfianza razonada de alguien que ha aprendido que los hombres con ropa cara que aparecen en su puerta generalmente no traen buenas noticias. «Soy Alejandro Vidal», dijo, «el jefe de tu mamá. ¿Está tu abuela?». Tomás lo miró un momento más de lo estrictamente necesario. Luego abrió la puerta. «Está adentro, pero se cansa rápido». Lo siguió por el pasillo corto hasta la habitación donde doña Rosa pasaba la mayor parte de sus horas. La casa de día era diferente a como Alejandro la había visto de noche a través de la ventana. Más pequeña en cierto sentido,
más real. La luz entraba por una ventana lateral e iluminaba detalles que la oscuridad había ocultado. Un estante con 3 libros muy leídos, una foto enmarcada en la mesita de noche, una planta pequeña en el alféizar que alguien regaba con cuidado, porque tenía el aspecto saludable de las cosas que reciben atención, aunque todo lo demás escasee. Doña Rosa estaba sentada, apoyada contra la cabecera de la cama con 2 almohadas detrás. Tenía los ojos abiertos cuando Alejandro entró, y en el segundo en que lo vio, algo en su rostro hizo un movimiento extraño. No fue sorpresa exactamente. Fue algo más parecido al reconocimiento. Como si hubiera estado esperando esta visita. No hoy específicamente, pero sí en algún momento. En algún día que sabía que eventualmente llegaría. Alejandro, dijo. Y no dijo don Alejandro ni señor Vidal. Dijo su nombre solo, como quien nombra a alguien que conoce desde hace mucho tiempo, aunque hayan pasado años sin verse. Él se detuvo en el umbral. La miró. Y de golpe, con una claridad que no había tenido cuando su padre pronunció el nombre esa tarde en el jardín, la reconoció de verdad. No como un concepto, ni como una historia que le habían contado. La reconoció en el sentido físico, profundo, de cuando el cuerpo recuerda algo que la mente había archivado muy atrás. Esa mujer había estado en su cocina, había estado en su pasillo, había estado presente en las mañanas en que él bajaba a desayunar, y su padre ya se había ido, y la casa estaba en silencio, y ella ponía algo caliente en la mesa sin decir nada, sin preguntar cómo estaba, porque tenía la sabiduría de saber que a veces los niños no necesitan preguntas, sino simplemente que alguien esté ahí. Doña Rosa, dijo, y su voz salió más baja de lo que pretendía. Siéntate, mijo. No te quedes en la puerta. Nadie lo llamaba mijo. Hacía años que nadie lo llamaba así. La palabra le llegó de una manera que no esperaba, con esa capacidad que tienen las palabras simples de abrir puertas que uno creía cerradas con llave. Se sentó en la silla que Tomás había acercado a la cama sin que nadie se lo pidiera. El adolescente se quedó de pie en el umbral, sin entrar del todo pero sin irse tampoco, vigilando, con esa lealtad silenciosa de los niños que han crecido siendo el único hombre de la casa. «¿Cómo está usted?», preguntó Alejandro. Doña Rosa hizo un gesto con la mano que quería decir más o menos, que quería decir dentro de lo que cabe, que quería decir exactamente lo mismo que decía Lucía cuando preguntaban por ella, y respondía que todo estaba bien. «¿Cuánto te contó tu papá?», preguntó doña Rosa. «Lo suficiente», respondió Alejandro. «Me dijo que la despidió sabiendo que usted ya estaba enferma». Doña Rosa asintió despacio, sin dramatismo, con la serenidad de quien ha tenido mucho tiempo para hacer las paces con algo. «Tu papá es un hombre complicado», dijo. «No es malo. Eso quiero que lo tengas claro. Don Aurelio no es malo, pero aprendió muy temprano que los sentimientos cuestan, y que en los negocios lo que cuesta hay que eliminarlo. El problema es que con los años eso se le fue metiendo en otras partes de la vida también, y a veces ya no sabía distinguir dónde terminaban los negocios y dónde empezaba lo demás». Alejandro la escuchó sin interrumpir. «Cuando me dijo que ya no me necesitaba», continuó doña Rosa, «yo ya sabía lo que tenía. Los médicos me habían explicado cómo iba a avanzar, y sí, me dolió. No voy a mentirte diciendo que no me dolió. 19 años en una casa dejan raíces, aunque uno no quiera, pero lo que más me dolió no fue perder el trabajo». Hizo una pausa. Sus manos se movieron levemente sobre la cobija. «Lo que más me dolió fue pensar en Lucía, en cómo iba a cargar ella con todo eso sola. Porque Lucía siempre ha sido así, desde pequeña. Se pone el mundo encima y no dice nada. Sonríe y sigue. Y yo sabía que cuando yo no pudiera trabajar más, ella iba a hacer exactamente eso. Ponerse el mundo encima y sonreír y seguir». «¿Ella sabe cómo terminó usted en la casa de mi padre?», preguntó Alejandro. «¿Sabe la historia completa?». Doña Rosa lo miró un momento. «Sabe que trabajé ahí muchos años. Sabe que me despidieron. Lo que no sabe es todo lo demás». «¿Qué es todo lo demás?». La habitación estaba muy quieta. Tomás seguía en el umbral. La planta en el alféizar recibía la última luz de la tarde. Doña Rosa respiró profundo y empezó a hablar. «Cuando llegué a trabajar a esa casa», dijo, «tú tenías 8 años y tu madre llevaba poco tiempo de haberse ido. La casa estaba apagada.
Ese es el único modo en que puedo describirlo. Tu papá trabajaba de sol a sol porque el trabajo era la única manera que conocía de no pensar. Y tú eras un niño que llegaba de la escuela a una casa silenciosa y buscaba en la cocina a alguien que te viera. Alejandro no dijo nada, pero algo en su postura cambió. Me acuerdo del día que llegaste con una mochila rota, continuó doña Rosa. Tenías como 10 años. La habías cosido tú mismo con hilo de cocina porque no querías molestar a tu papá con algo tan pequeño. Yo la vi y no dije nada ese día. Pero al día siguiente apareció una mochila nueva en tu cuarto. Tu papá nunca supo de dónde había salido. Alejandro cerró los ojos un momento. La compré yo, dijo doña Rosa simplemente, con mi sueldo de esa semana. Porque ningún niño debería llegar a la escuela con la mochila cosida con hilo de cocina y cargar además con el peso de no querer molestar a nadie. El silencio que siguió fue de esos que no piden ser llenados. Alejandro tenía un recuerdo muy vago de esa mochila. No había pensado en ella en más de 20 años, pero ahora que doña Rosa la nombraba, algo regresó. El color, el olor a nuevo. La sensación de llevarla al día siguiente, sin entender del todo de dónde había aparecido, pero sintiéndose, por alguna razón que entonces no supo nombrar, un poco menos solo. ¿Por qué nunca me dijo quién la había comprado?, preguntó. Porque no lo hice para que me lo agradecieras, respondió doña Rosa con una naturalidad que era más poderosa que cualquier declaración solemne. Lo hice porque era lo que había que hacer. Así de simple. Alejandro la miró. Esta mujer que había pasado 19 años en su casa, que había comprado una mochila con su propio sueldo para un niño que no era suyo, que había sostenido una casa que no era la suya, y que al final había sido despedida cuando ya no podía trabajar bien y los números no cuadraban. ¿Hay algo más que yo no sepa?, preguntó, y algo en el tono de la pregunta indicaba que no era casual, que había llegado a esa habitación con la sospecha de que la historia tenía más capas de las que su padre le había mostrado. Doña Rosa lo miró durante un momento largo. Hay una cosa, dijo, una cosa que Lucía no sabe, y que creo que es tiempo de que sepa, y que tú también sepas. Alejandro esperó. Cuando me despidieron, yo tenía derecho a una liquidación completa, 19 años de servicio. Tu papá me ofreció una cantidad que no correspondía a ese tiempo, significativamente menor, y yo, que ya estaba enferma y asustada y sola, firmé. Firmé porque necesitaba algo inmediatamente y porque en ese momento no tenía fuerzas para pelear. La voz de doña Rosa no temblaba, pero sus manos sí, apenas, casi imperceptiblemente, pero Alejandro lo vio. Lucía nunca supo eso, continuó. Nunca le dije cuánto me correspondía ni cuánto recibí. Le dije que me habían dado lo que era justo porque no quería que cargara con esa rabia, porque la rabia pesa, Alejandro, y Lucía ya cargaba suficiente. Alejandro se levantó despacio, caminó hasta la ventana. Afuera la tarde estaba cerrando, y las calles de ese barrio se llenaban de ese ruido particular de los barrios humildes al final del día, ese ruido que mezcla la vida con el cansancio de una manera que los barrios ricos nunca tienen. ¿Cuánto fue la diferencia?, preguntó sin girarse. Doña Rosa le dijo una cifra. No era una fortuna en términos absolutos, pero en términos de lo que esa mujer necesitaba en ese momento, en términos de lo que hubiera significado para Lucía en los años siguientes, en términos del tratamiento médico que no se pudo pagar y de los trámites que se cancelaron porque el transporte costaba demasiado, era una diferencia que había tenido consecuencias reales y concretas en cada uno de los días difíciles que habían vivido desde entonces. Alejandro se giró. ¿Tiene el contrato de liquidación? Doña Rosa señaló el estante con los 3 libros. Detrás del segundo, doblado con esa precisión de los documentos importantes que se guardan sin saber bien para qué pero sin poder tirarlos, había un sobre. Tomás lo alcanzó antes de que Alejandro terminara de pedirlo. Se lo entregó a su abuelo y doña Rosa se lo pasó a Alejandro sin decir nada más. Él lo abrió, lo leyó, y mientras lo leía, sintió algo que no era exactamente ira, porque la ira implica sorpresa, y él ya no estaba sorprendido. Era algo más frío y más determinado. Era la claridad de alguien que acaba de entender completamente el tamaño de lo que hay que corregir. Dobló el documento. Lo guardó en el bolsillo interior de su saco. Esto se va a corregir, dijo. La diferencia, los intereses, todo.
Y va a estar en su cuenta antes de que termine la semana. Doña Rosa lo miró. No tienes que hacer eso, dijo. Lo sé, respondió Alejandro. Por eso lo voy a hacer. Se quedaron en silencio un momento. Afuera, se escuchó una llave en la cerradura, pasos en el pasillo, y luego la voz de Lucía desde la entrada, esa voz que Alejandro ya reconocía como la real, la que usaba en casa, la que no tenía nada de la corrección profesional del hotel. Ya llegué. ¿Cómo están? Se detuvo en la puerta de la habitación cuando vio a Alejandro. La expresión en su cara fue una mezcla de cosas que ocurrieron al mismo tiempo y que resultaba difícil separar. Sorpresa, alarma. Una pregunta que no sabía cómo formular. Y debajo de todo eso, muy adentro, algo que se parecía al miedo de quien descubre que dos mundos que había mantenido cuidadosamente separados acaban de colisionar. Don Alejandro, dijo, ¿qué está haciendo aquí? Alejandro la miró, y luego miró a doña Rosa. Y en el intercambio de miradas entre madre e hija en ese momento, había toda una conversación sin palabras. Una de esas conversaciones que solo existen entre personas que se conocen tan profundamente que el lenguaje se vuelve innecesario. Doña Rosa asintió levemente hacia su hija. Un gesto pequeño, pero Lucía lo entendió. Siéntate, mija, dijo doña Rosa. El señor Alejandro y yo hemos estado hablando, y creo que es tiempo de que tú también sepas algunas cosas que te guardé para protegerte. Lucía miró a su madre, luego a Alejandro, luego otra vez a su madre, y se sentó, con esa obediencia que no es sumisión sino confianza. La confianza de una hija que sabe que su madre, aunque haya guardado cosas, nunca ha guardado nada que no fuera por amor. Lo que vino después cambiaría todo lo que Lucía creía saber sobre su historia, sobre la familia Vidal, y sobre las deudas que existen entre las personas mucho antes de que esas personas sepan que las tienen. Lucía escuchó todo sin interrumpir. Eso era lo que más impresionó a Alejandro de ella en ese momento. No las lágrimas, aunque llegaron. No el temblor en las manos, aunque estuvo. Sino esa capacidad de quedarse completamente quieta mientras el mundo que creía conocer se reorganizaba frente a sus ojos, con la misma disciplina silenciosa con la que había enfrentado todo lo demás. Doña Rosa habló despacio, sin dramatismo, con esa manera suya de decir las cosas difíciles que las hacía al mismo tiempo más suaves y más devastadoras, porque no venían envueltas en escándalo sino en verdad pura, y la verdad pura sin envoltura duele de una manera particular que no tiene antídoto. Le contó todo, los 19 años en la casa de los Vidal, los años después de que la madre de Alejandro se fue, cuando la casa necesitaba a alguien que la sostuviera y ella lo hizo, sin que nadie se lo pidiera formalmente porque era lo que había que hacer. Le contó sobre el niño de 8 años que bajaba a desayunar solo, y sobre la mochila cosida con hilo de cocina. Le contó cómo había visto crecer a Alejandro desde la distancia de alguien que está presente sin pertenecer, que cuida sin que le pertenezca el cuidado, que quiere sin que el amor sea nombrado porque en esas casas el amor entre empleada y familia no tiene un nombre cómodo. Y luego le contó lo de la liquidación. Lucía no dijo nada cuando escuchó la cifra. Solo cerró los ojos un momento. Y en ese momento, Alejandro vio en su cara algo que reconoció, porque lo había visto antes. En el jardín de su padre esa misma tarde, cuando don Aurelio acusó el golpe sin mostrarlo del todo. Era el dolor de entender que algo que dolió mucho, algo que se cargó durante años creyendo que era el peso normal de la vida, en realidad tenía un origen concreto. Una decisión, una persona. Un momento específico en que alguien eligió lo conveniente sobre lo justo. «Mamá», dijo Lucía finalmente. Su voz era muy baja. «¿Por qué no me dijiste?» Doña Rosa la miró con esa serenidad que solo tienen las personas que han pensado mucho en una respuesta antes de tener que darla. «Porque te conozco desde que naciste, mija. Y sé que si me hubieras sabido despedida así, enferma, con una liquidación incompleta, tú hubieras cargado con esa rabia cada día de tu vida. La hubieras cargado mientras trabajabas, mientras cuidabas a tus hijos, mientras me cuidabas a mí. Y esa rabia te hubiera pesado más que cualquier otra cosa. Preferí guardarlo yo que dejarte cargarlo tú». Lucía abrió la boca, la cerró. Las lágrimas le corrían en silencio, sin sollozos, de esa manera en que lloran las personas que han aprendido a llorar sin hacer ruido para no asustar a nadie.
Tomás, que había estado en el umbral todo ese tiempo, se acercó despacio y se sentó en el borde de la cama junto a su abuela. Le tomó la mano sin decir nada. Y ese gesto tan simple, ese adolescente de 16 años tomando la mano de su abuela enferma en medio de una verdad que lo superaba en años y en peso, fue lo que finalmente quebró la compostura de Lucía por completo. Se cubrió la cara con las manos y lloró, no el llanto contenido de antes, sino el llanto verdadero, el que sale cuando uno ya no tiene fuerzas para seguir siendo fuerte, el que acumula meses y años de cargar sola y de sonreír y de decir que todo está bien cuando nada está del todo bien. Alejandro no dijo nada. No era el momento para palabras. Era el momento para dejar que esa familia tuviera lo que necesitaba tener, aunque fuera doloroso, aunque costara, porque hay dolores que limpian y hay verdades que, aunque lleguen tarde, llegan cuando tienen que llegar. Fue doña Rosa quien rompió el silencio. Y lo hizo mirando a Alejandro directamente, con esos ojos oscuros y vivos que no había perdido a pesar de todo. «Tú no eres tu padre, Alejandro», dijo. «Eso quiero que lo sepas. Don Aurelio tomó decisiones que no estuvieron bien, pero tú eres otro hombre. Lo veo en por qué estás aquí hoy. Lo veo en cómo miras a mi hija cuando crees que nadie te está viendo». Alejandro no respondió, pero no apartó la mirada. Lucía bajó las manos. Lo miró con los ojos todavía húmedos y esa expresión de alguien que acaba de atravesar algo y todavía no sabe bien en qué orilla quedó. «¿Por qué vino aquí hoy?», preguntó. «A esta casa, a hablar con ella. ¿Por qué no mandó a alguien, o llamó por teléfono, o simplemente depositó el dinero y cerró el caso?» Alejandro pensó un momento en la respuesta, y eligió la verdad sobre la comodidad. «Porque hace 2 noches estuve afuera de esta ventana», dijo. «Vi cómo limpiabas la herida de tu madre con lo que tenías. Vi a Tomás con su olla de sopa. Y entendí que había estado dirigiendo una empresa durante 2 años sin saber nada de las personas que la hacían funcionar. Vine porque necesitaba mirar esto de frente. No desde afuera de una ventana. De frente». La habitación estaba completamente quieta. Doña Rosa apretó la mano de Tomás. Lucía lo miraba con una expresión que mezclaba gratitud y una desconfianza que todavía no había terminado de disolverse. Porque la desconfianza razonada no desaparece de golpe, aunque quiera hacerlo. Y Alejandro lo entendió. No esperaba que desapareciera de golpe. Algunas cosas se reconstruyen despacio, o no se reconstruyen. Y lo único que uno puede hacer es ser consistente y dejar que el tiempo haga lo que las palabras no pueden. Se levantó, tomó el sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesita de noche junto a la foto enmarcada. «La diferencia de la liquidación más los intereses de todos estos años», dijo. «El lunes va a estar depositado también en su cuenta. Esto es solo la confirmación». Doña Rosa miró el sobre. No lo tomó de inmediato. «Gracias», dijo finalmente, con esa misma naturalidad con la que había dicho todo lo demás, sin exageración, sin derrumbe, con la dignidad intacta de alguien que recibe lo que siempre fue suyo y que no necesita hacer de eso un espectáculo. Alejandro asintió. Miró a Lucía una vez más. «Mañana seguimos hablando. Hay cosas que resolver todavía». Ella asintió, y mientras él se dirigía hacia la puerta, su voz lo detuvo. «Alejandro». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre solo, sin el don, sin el señor, solo su nombre, como lo había dicho su madre cuando él entró a esa habitación. «Gracias por venir», dijo Lucía. «Por venir de verdad». Él no respondió. Salió a la calle, donde la noche ya había cerrado del todo, y caminó hasta su auto pensando que esa frase, tan corta y tan simple, pesaba más que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida. Por venir de verdad. ¿Cuántas veces había estado presente en un lugar sin estar de verdad? ¿Cuántas conversaciones había tenido sin escuchar de verdad? ¿Cuántas personas habían estado cerca de él, trabajando para él, sosteniéndolo sin que él lo supiera, sin que se lo preguntara, sin que se le ocurriera que detrás de cada nombre en una nómina había una historia que merecía ser vista? Arrancó el auto y supo, con una certeza que no necesitaba palabras, que lo que comenzó esa noche afuera de una ventana no había terminado todavía. Apenas estaba empezando. Días después, la vida de Lucía Paredes empezó a cambiar de una manera que ella todavía no sabía cómo nombrar. No fue de golpe,
No fue dramático ni cinematográfico. Fue despacio, como cambian las cosas que van a durar, con esa solidez discreta de lo que se construye bien desde la base y no necesita hacer ruido para demostrar que es real. Lo primero que cambió fue Doña Rosa, el doctor. Héctor Salinas llegó a la casa un martes por la mañana con su maletín negro y esa manera suya de entrar a los espacios humildes sin hacer que la gente se sintiera observada. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes de armazón delgada y una expresión permanente de alguien que ha visto demasiado sufrimiento evitable y ha decidido que la única respuesta posible es seguir trabajando. Llevaba años atendiendo a Doña Rosa en el centro de salud del barrio, con las limitaciones de un sistema que siempre tenía menos de lo que necesitaba y más pacientes de los que podía atender bien. Pero esa mañana llegó con algo diferente. Llegó con tiempo, con estudios completos que Doña Rosa nunca había podido hacerse. Con una orden para un especialista en el hospital privado Clínica Santa Elena, que cubriría todo lo que el sistema público no alcanzaba. Alejandro lo había gestionado sin anunciarlo, sin llamar a Lucía para decirle lo que estaba haciendo ni esperar agradecimiento. Lo había hecho porque era lo que correspondía hacer y porque había aprendido, en los días que siguieron a esa noche afuera de la ventana, que las acciones que se hacen esperando reconocimiento no son generosidad, son transacciones disfrazadas. El doctor Salinas revisó a Doña Rosa con una minuciosidad que ella no había experimentado en mucho tiempo. Le ajustó los medicamentos. Le explicó con paciencia lo que cada uno hacía y por qué era importante tomarlos en el orden correcto. Le habló como se le habla a una persona inteligente que merece entender su propia situación, no como se le habla a una anciana enferma que solo necesita obedecer indicaciones. Cuando terminó, salió al pasillo donde Lucía esperaba con Tomás y les dijo algo que ninguno de los dos olvidaría. Su mamá no va a recuperar la movilidad que perdió, dijo con esa honestidad directa que los buenos médicos no evitan aunque duela. Eso no va a cambiar. Pero con el tratamiento correcto y el seguimiento adecuado, lo que tiene no tiene que avanzar tan rápido. Podemos darle años de estabilidad, y esos años, con los cuidados que ustedes le dan, pueden ser años buenos. Tomás miró al médico, y luego miró a su madre. Y en esa mirada había algo que Lucía reconoció porque era lo mismo que ella había sentido cuando Alejandro dejó el sobre la mesita de noche de Doña Rosa. Era el alivio de saber que alguien más estaba sosteniendo algo del peso. Esa tarde, cuando el doctor Salinas ya se había ido, y Doña Rosa dormía con esa tranquilidad nueva que da saber que alguien competente está mirando por uno, Tomás se sentó junto a su madre en la pequeña sala y le preguntó algo que llevaba días queriendo preguntar. «Mamá, el señor Alejandro, ¿es buena persona?» Lucía tardó un momento en responder. «Creo que está aprendiendo a serlo», dijo finalmente. «Y eso a veces vale más que serlo de nacimiento». Tomás procesó eso en silencio. Luego dijo, con esa manera suya de ir directo al centro de las cosas. ¿Y mi papá? ¿Él también estaba aprendiendo cuando se fue? La pregunta llegó sin aviso y con todo su peso. Lucía la dejó asentarse antes de responder, porque era una pregunta que merecía una respuesta real y no una respuesta cómoda. Tu papá, dijo despacio, era un hombre que quería ser mejor de lo que pudo ser. Se fue cuando tú tenías 3 años, porque estaba perdido en cosas que no supo manejar solo, no porque no te quisiera, sino porque a veces la gente se ahoga y en lugar de pedir ayuda, desaparece. Es el error más triste que puede cometer una persona. ¿Lo extrañas? A veces extraño lo que pudo haber sido, respondió Lucía con honestidad. ¿Qué es diferente a extrañar a la persona? Tomás asintió despacio. Y luego hizo algo que tomó a Lucía completamente por sorpresa. Se recostó contra su hombro, con esa torpeza afectuosa de los adolescentes que todavía no saben cómo caber en sus propios cuerpos, pero que de vez en cuando necesitan ser simplemente hijos. Lucía lo abrazó, y no dijo nada más, porque no hacía falta. Mientras tanto, en el Hotel Vidal Imperial, otras cosas también estaban cambiando. Gloria Méndez recibió a Alejandro en su oficina pequeña del área de supervisión, con esa expresión de alguien que ha estado esperando una conversación, y no sabe si lo que va a escuchar es bueno o malo. Alejandro fue directo. Lucía Paredes sigue en su puesto, dijo, con un ajuste de sueldo que va a ver reflejado en la próxima quincena.
Y quiero que sepas que lo que encontraste y me reportaste fue lo correcto. Lo hiciste bien. Gloria lo miró. ¿Puedo preguntar qué pasó? Pasó que los números no siempre cuentan la historia completa, respondió Alejandro. Y que yo tardé demasiado tiempo en entender eso. Hubo una pausa. ¿Y la llave del almacén?, preguntó Gloria. Porque eso todavía no lo entiendo. Lucía no tenía autorización para tener esa llave. Alejandro había pensado en eso. Lo había hablado directamente con Lucía 2 días antes, en una conversación breve y sin rodeos. La llave, explicó, se la dejó un empleado del turno anterior que renunció hace 4 meses. Rodrigo Peña. ¿Lo recuerdas? Gloria frunció el ceño levemente. Sí. Se fue sin avisar. Se fue sin devolver la llave de repuesto del almacén, y simplemente se la dio a Lucía diciéndole que la guardara hasta que alguien la reclamara. Nadie la reclamó. Y cuando Lucía necesitó lo que necesitaba, la llave estaba ahí. Gloria procesó eso en silencio. Entonces nunca tuvo autorización real, dijo. Nunca la tuvo, confirmó Alejandro. Pero tampoco la buscó activamente. Fue una cadena de descuidos administrativos que terminó en una situación que ninguno de los dos creó intencionalmente. A partir de esta semana los protocolos de devolución de llaves van a cambiar, y el inventario del almacén va a tener un sistema de registro diario que vamos a implementar en todos los pisos. Gloria asintió. Y luego, con esa honestidad directa que Alejandro había aprendido a valorar en ella, dijo algo más. Don Alejandro, Lucía no es la única empleada en este hotel que está cargando cosas difíciles sola. Hay más. Alejandro la miró. Lo sé, dijo. Por eso quiero que me ayudes a armar algo. Un protocolo de bienestar para el personal. No de papel. Uno real. Con seguimiento. Con recursos. Con alguien que escuche antes de que las situaciones lleguen al punto al que llegó la de Lucía. Gloria lo miró durante un momento con una expresión que Alejandro no supo leer del todo. Luego dijo: Llevo años esperando que alguien propusiera eso. Entonces empecemos esta semana. Días después, Alejandro hizo algo que no había planeado pero que sintió necesario con una claridad que no admitía postergación. Fue a ver a su padre. Don Aurelio estaba en el mismo jardín de siempre, en la misma silla, con el mismo café. Pero algo en él estaba diferente. Algo muy sutil, casi imperceptible, que Alejandro identificó después de unos segundos. Estaba esperando. No con ansiedad, con esa quietud específica de los hombres mayores que han aprendido que ciertas conversaciones llegan cuando tienen que llegar y que lo único que uno puede hacer es estar presente cuando lleguen. Alejandro se sentó frente a él. Deposité la diferencia de la liquidación de Rosa Paredes, dijo, con los intereses correspondientes a todos estos años. Don Aurelio asintió, lentamente. ¿Cómo está ella? Estable. Tiene seguimiento médico ahora. El tratamiento está ajustado. Bien, dijo don Aurelio, y en esa sola palabra había un alivio que llevaba años sin tener a dónde ir. Hubo un silencio largo entre los dos. No incómodo, el tipo de silencio que existe entre personas que han dicho cosas importantes y que todavía están procesando el peso de haberlas dicho. Quiero pedirte algo, dijo Alejandro finalmente. Don Aurelio lo miró. Quiero que vayas a verla. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más pesado, más cargado de cosas que ninguno de los dos sabía nombrar del todo. No sé si ella quiere verme, dijo don Aurelio. No lo sabrás hasta que vayas, respondió Alejandro. Su padre miró hacia los árboles durante un momento largo. Y luego, con esa economía de palabras que lo había caracterizado toda su vida, dijo: Dame unos días. Alejandro asintió. Se levantó. Y antes de irse se detuvo un momento con la mano en el respaldo de la silla, sin girarse del todo. Papá, la mochila. La que Rosa le compró cuando tenías 11 años, me dijo ella. Don Aurelio lo miró con una expresión que Alejandro nunca le había visto. No era la tuya, dijo don Aurelio en voz muy baja. Era la mía. Yo tenía 11 años cuando perdí a mi madre. Rosa trabajó en esa época en casa de mis padres. Me compró una mochila cuando la mía se rompió porque nadie más lo notó. Alejandro se quedó inmóvil. Llevo toda la vida sabiendo lo que esa mujer hizo por mí, continuó don Aurelio. Y aún así tomé la decisión que tomé. Eso es lo que más me cuesta perdonarme. No que lo hiciera sin saber, sino que lo hice sabiendo perfectamente. Alejandro no respondió. No había respuesta posible para eso.
Solo la verdad desnuda de un hombre enfrentando el espejo más difícil que existe, que es el de las propias contradicciones. Salió al jardín donde la tarde caía despacio y caminó hacia su auto pensando en que la historia entre esas dos familias era mucho más larga y mucho más enredada de lo que había imaginado cuando todo empezó con una llamada de Gloria Méndez, un martes por la mañana. Y pensando también en que el capítulo más importante de esa historia todavía no había sido escrito. Don Aurelio Vidal llegó a la casa de doña Rosa una mañana en que el cielo estaba nublado y las calles del barrio tenían ese silencio particular de los días que parecen saber que algo importante está a punto de ocurrir. No avisó antes, no llamó, simplemente apareció, como aparecen las personas que saben que si piensan demasiado no van a ir. Tomás abrió la puerta y lo reconoció sin haberlo visto nunca. Tenía el rostro del padre de Alejandro, serio y ancho, con ese cabello blanco que no pedía disculpas por nada. El adolescente se quedó un momento en el umbral, calibrando. «Vengo a ver a Rosa Paredes», dijo don Aurelio. Con su permiso. Tomás lo dejó pasar sin decir nada. Pero se quedó. Doña Rosa estaba sentada en la cama con las almohadas acomodadas en la espalda, como si supiera que iba a recibir visita. Cuando don Aurelio entró por la puerta y ella lo vio, no hubo sobresalto. No hubo dramatismo. Hubo simplemente el reconocimiento silencioso de dos personas que han cargado una historia común durante años y que finalmente están en el mismo cuarto para enfrentarla. «Aurelio», dijo ella. «Rosita», respondió él. Y en esas dos palabras había 19 años. Había una mochila. Había una liquidación incompleta. Había culpa y gratitud, y tiempo perdido, y cosas que no se dijeron cuando debieron decirse. Don Aurelio se sentó en la silla junto a la cama, sin quitarse el saco, como alguien que no está seguro de si tiene derecho a ponerse cómodo. «Vine a pedirte perdón», dijo, sin rodeos, sin discurso preparado. «Sé que no hay manera de deshacer lo que hice, pero necesitaba decirte eso mirándote a los ojos». Doña Rosa lo miró durante un momento largo, con esos ojos que no habían perdido nada, a pesar de todo. «¿Sabes qué fue lo que más me pesó todos estos años, Aurelio? No fue la liquidación, no fue el dinero. Fue saber que tú conocías exactamente lo que yo había hecho por ti cuando eras niño, y que aún así, elegiste lo que elegiste». Don Aurelio no desvió la mirada. Recibió aquello como alguien que sabe que lo merece y que ha decidido de una vez por todas dejar de huir. «Lo sé», dijo, «y viví con eso». Doña Rosa respiró profundo. «Te perdoné hace tiempo, Aurelio. No por ti. Te perdoné porque el rencor me iba a pesar más a mí que a ti. Pero perdonar no significa que no dolió. Significa que elegí no dejar que tu decisión definiera el resto de mi vida». Don Aurelio cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo en ellos que Alejandro nunca había visto en su padre, y que Tomás, desde el umbral, observó con esa atención silenciosa de los jóvenes que están grabando todo sin que los adultos se den cuenta. Era un hombre enfrentando el reflejo más honesto de sí mismo, sin armadura, sin el peso del apellido. Solo un hombre mayor mirando las consecuencias reales de una decisión equivocada y aceptando que no había manera de volver atrás, solo de seguir hacia adelante. «Quiero que sepas», dijo don Aurelio finalmente, «que lo que mi hijo está haciendo no fue idea mía. Él llegó a esto solo, y eso me dice que en algún lugar, en medio de todo lo que hice mal, algo quedó bien». Doña Rosa lo miró durante un momento. Y entonces hizo algo que nadie en esa habitación esperaba. Sonrió. No una sonrisa de cortesía. Una sonrisa real, con esa ternura específica de las personas que han sufrido mucho y han aprendido que la vida es demasiado larga para guardarla toda para el dolor. «Siempre fuiste demasiado terco para perderte del todo, Aurelio». Don Aurelio soltó un aire que cargaba más que aire. Y por primera vez en toda esa historia, el hombre que había construido un imperio con sus propias manos pareció simplemente humano. Tomás salió del umbral en silencio. Algunas conversaciones le pertenecen a quienes las vivieron. Semanas después, Lucía estaba en el mismo pasillo del piso 22, cuando Alejandro apareció con 2 cafés en las manos, y esa expresión que ella ya había aprendido a reconocer como la de alguien que tiene algo que decir, pero no sabe bien por dónde empezar. Ella detuvo el carrito. Él extendió uno de los cafés. Ella lo aceptó. Se sentaron en los escalones de la escalera de servicio.
porque el piso 22 a esa hora estaba silencioso, y a veces las conversaciones más importantes ocurren en los lugares menos formales. Alejandro sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y se lo entregó sin preámbulo. Lucía lo abrió despacio. Leyó, y se quedó mirando el papel durante varios segundos con una expresión que Alejandro no intentó descifrar. La dejó tomar el tiempo que necesitaba. Era una propuesta, no de caridad, una propuesta real, con contrato, con salario, con responsabilidades concretas. Lucía pasaría a coordinar el nuevo protocolo de bienestar del personal del Grupo Vidal, trabajando directamente con Gloria Méndez y con el Departamento de Recursos Humanos. Sus funciones incluían identificar situaciones de vulnerabilidad en el equipo, crear canales de escucha reales y garantizar que ningún empleado llegara al punto al que ella había llegado sin que alguien lo supiera. «Esto es un trabajo de verdad», dijo Lucía. «No es un favor disfrazado, es un trabajo de verdad», confirmó Alejandro. «Porque eres la única persona en esta empresa que sabe exactamente cómo se ve el mundo desde el otro lado. Y ese conocimiento vale más que cualquier título que yo pudiera contratar». Lucía dobló el papel con cuidado. Lo guardó dentro del sobre y miró hacia el pasillo vacío con esa expresión suya de quien está procesando algo grande sin dejar que lo grande la derrumbe. «Voy a necesitar estudiar algunas cosas», dijo, «para hacer esto bien». «Ya pensé en eso», respondió Alejandro. «La empresa lo cubre. Tú eliges el curso, el horario, el formato. Y Tomás entra al programa de becas que estamos estructurando para hijos de empleados. Cuando termine el bachillerato, tiene acceso garantizado». Lucía cerró los ojos por un segundo. No fue un gesto dramático. Cerró los ojos como alguien que necesita un instante para contener algo que es demasiado grande para caber en el rostro sin desbordarse. Cuando los abrió tenía la compostura de siempre. Pero había algo diferente en ella. Algo que Alejandro notó, pero no nombró, porque algunas cosas funcionan mejor sin nombre. Era el comienzo del descanso. No de la felicidad, porque la felicidad no llega de una sola vez, sino del descanso. De la sensación de que el peso seguía ahí, pero que por primera vez en mucho tiempo había más de un par de manos sosteniéndolo. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella. Y no era la misma pregunta de antes. Antes tenía desconfianza. Ahora era genuina. Alejandro pensó antes de responder, y eligió la respuesta más honesta que tenía. «Porque una mujer que no supe ver pasó 19 años cuidando mi casa sin que yo supiera ni su nombre. Y cuando finalmente abrí los ojos, entendí que el problema nunca fue ella. Fue el tamaño de mi punto ciego». Lucía lo miró. «¿Y por qué?», continuó él. «Dijiste algo que no puedo sacarme de la cabeza. Dijiste que había venido de verdad. Y quiero seguir siendo el tipo de persona que viene de verdad. No sé hacerlo perfecto, pero sé que no quiero volver a ser lo que era antes». El pasillo estuvo quieto un momento. Entonces Lucía hizo algo simple que valió más que cualquier discurso. Levantó el vaso de café en su dirección, como un brindis, pequeño, casi imperceptible. Alejandro tocó el vaso con el suyo. Y se quedaron así, sentados en los escalones de una escalera de servicio, tomando café frío en un pasillo silencioso, como dos personas que atravesaron la misma tormenta por caminos completamente distintos y que solo ahora, finalmente, estaban en el mismo lado. Esa misma tarde, Lucía llegó a casa y encontró a Tomás sentado a la mesa con un cuaderno abierto y esa expresión de concentración que ella reconocía como la suya cuando algo lo había movido por dentro. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó. «Una carta», dijo él sin levantar los ojos. «Para mi papá. No para mandar, solo para escribir». Lucía se quedó parada un momento. Luego fue a la cocina, preparó 2 tés, volvió y se sentó a su lado. No dijo nada. No preguntó el contenido. Solo estuvo ahí. Y eso fue suficiente. Como casi siempre con Tomás, lo suficiente era simplemente estar. Doña Rosa dormía en el cuarto de al lado con esa tranquilidad nueva que el tratamiento correcto le había devuelto. En la mesita de noche, el sobre con el comprobante. En el estante, los 3 libros muy leídos. En la ventana, la planta que alguien siempre regaba. Y en toda la casa había algo que no se veía, pero se sentía. La sensación de que lo peor ya había pasado. No porque la vida se hubiera vuelto fácil de repente.
No porque las deudas de la historia se hubieran pagado completamente, porque hay deudas que no se pagan con dinero ni con intención, solo con tiempo y con consistencia, sino porque las verdades que necesitaban ser dichas habían sido dichas. Las personas que necesitaban verse de verdad finalmente se habían visto, y las manos que habían cargado solas demasiado tiempo por fin tenían donde apoyarse. A veces eso es lo que la vida necesita. No perfección, no grandiosidad, solo el valor de cruzar la puerta de alguien, mirar de frente lo que hay del otro lado, y decidir hacer las cosas diferente. Alejandro Vidal aprendió eso una noche en que se quedó afuera de una ventana mirando hacia adentro de una casa que no era la suya. Lucía Paredes aprendió que pedir ayuda no es el fin de la dignidad. Es el comienzo de una dignidad más grande. Doña Rosa ya lo sabía, siempre lo supo, y Tomás, con 16 años y una carta que nunca sería enviada, estaba aprendiendo la lección más difícil de todas, que cargar el pasado no es una obligación, es una elección, y que en algún momento, cuando la persona está lista, es posible dejarlo con cuidado, respirar profundo y seguir adelante con las manos libres. Porque las manos libres no son manos vacías, son manos listas para construir algo nuevo.